Pues resultó muy complejo poder resumir, sintetizar y presentar a ustedes algunos de los temas y aspectos más relevantes que están en estas memorias. Es referirse a una valiosa compilación de reflexiones y análisis de 34 expertos que abordaron temas sobre autonomía, universidades y medios de comunicación. Las universidades públicas, los medios de comunicación y los organismos autónomos constituyen pilares fundamentales que sirven como contrapeso al poder político. Están llamadas a defender, hacer valer y ampliar los derechos de los ciudadanos para lograr los equilibrios, frenar los excesos de las autoridades y evitar la discrecionalidad en el ejercicio del poder. Por eso, tal y como se expresó durante el 6º Congreso PAM, un requisito indispensable para el ejercicio pleno e irrestricto de la ciudadanía es el acceso a la información pública para evitar que prosperen la incertidumbre social, la desconfianza en el gobierno, la corrupción, el autoritarismo y la incomunicación entre gobernantes y gobernados. El 6º Congreso celebrado en Yucatán arrojó grandes conclusiones e invita a que los ciudadanos sean más participativos, las instituciones de gobierno se comprometan verdaderamente con su mandato legal, organismos de la sociedad civil sean cada vez más exigentes, al igual que la red de organismos públicos autónomos que nos debemos a nuestros orígenes de múltiples luchas ciudadanas que vigilan las acciones de gobierno, que podamos juntos incidir positivamente en la integralidad, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales a favor de un México con mayor justicia social. Estos congresos se han constituido como espacios indispensables para la concurrencia de ideas, el análisis de realidades y la discusión de propuestas, con una visión constructiva e integral que aspira a encontrar respuestas creativas y transformadoras para enfrentar los desafíos y de esa forma ser parte de una ecuación para la nación, que en democracia sea positiva. En México, a través de los años y como consecuencia de una lucha persistente, se han afianzado a nivel constitucional los derechos humanos, debiendo afianzarse en las leyes secundarias, lo que alimenta nuestra confianza en que lograremos construir por fin un país en el que impere la justicia y la igualdad. Es el reto al que nos debemos. El lector podrá encontrar un material abundante y valioso, ideas y propuestas provenientes desde todas las trincheras, desde las más prestigiosas universidades públicas, organismos públicos autónomos, desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, desde organismos no gubernamentales de derechos humanos, estudiantes y desde luego desde los medios de comunicación. La aportación más importante que pude leer en estas bien escritas memorias y leerlas rápidamente, casi 300 páginas en pocos días, es como me quedó claro que existen muy pocos espacios donde se puede explicar de qué se trata, con qué se come. Estas tres cosas que me parece hoy necesariamente de una vinculación trascendente. Los organismos autónomos, las universidades, su autonomía, su papel en la historia y en este momento del país, y los órganos independientes de acceso a la información pasando por los medios. A mí me parece que este vínculo es lo que hizo que este Congreso tuviera mucho sentido, porque permite llevar nuestra reflexión a sobre cómo y de qué manera se pueden comprometer los cuatro a discutir sobre el respeto, la promoción, el respeto, la promoción y la difusión de los derechos fundamentales. Hoy deberíamos exigir a los medios que sean ellos, y no el Estado, los garantes necesarios para que las y los periodistas de este país consigamos seguridades para nuestro desempeño, buenos salarios y respeto a nuestras investigaciones. Se llama libertad de expresión. Y se obliguen a informar con mesura de lo que está pasando para que a su vez cumplan con el derecho de la ciudadanía a ser bien informado. Tenemos ante nosotros un libro que recoge las intervenciones en el 6º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos. Se trata de una baraja variada de intervenciones
que ponen el acento en el estratégico tema de la autonomía. Permítanme retomar, sé que es un exceso, mi propio texto para subrayar la importancia del tema. La idea misma de la autonomía nació en las universidades públicas. No es un asunto de coyuntura, tiene que ver con uno de los rasgos fundamentales que permiten a las universidades cumplir con su misión. Digámoslo desde el inicio, la autonomía es una condición necesaria para el buen funcionamiento de la universidad moderna. Autonomía para autogobernarse, para decidir sus planes y programas de estudios, para que en su seno se ejerza la más amplia libertad de cátedra e investigación, es decir, las universidades, dada su naturaleza y funciones, requieren de independencia sustantiva en relación a los poderes públicos. Pero la noción de autonomía se volvió expansiva en los últimos años. El cambio democratizador que vivió nuestro país estuvo acompañado de la creación de un número relevante de nuevas instituciones estatales de carácter autónomo. Son un fruto de los tiempos en que se aclimató entre nosotros el pluralismo político y al mismo tiempo forman parte del entramado que está llamado a soportar la vida democrática. No aparecieron por arte de magia, sino tratando de responder a diversas necesidades, y sus funciones sustantivas son imprescindibles para la sustentabilidad del germinal régimen democrático. Las entidades públicas autónomas están obligadas a actuar por encima de las diferentes racionalidades y apuestas políticas, y con ese comportamiento hacen posible una mejor reproducción de la pluralidad y facilitan su coexistencia y competencia en un marco institucional democrático. Yo creo que si bien estos congresos se han venido realizando ya desde hace 6 años, el contexto actual a partir de la reforma del año 2011 imprime un sello particular, ¿no? Esta reforma en materia de derechos humanos que te dio la Constitución y que yo creo que estamos de acuerdo en calificar como la más importante reforma en los últimos 100 años a nuestra Constitución. Y ello porque implica nuevos retos para todas y todos, pero de manera particular para las instituciones que conforman el Estado mexicano, y creo también de manera muy especial para los órganos autónomos, para los organismos públicos autónomos. No importa el ámbito del que estemos hablando, en todos los casos se trata de órganos que hacen una función de ombudsman porque defienden derechos. Me parece que el desafío fundamental está precisamente en momentos como los que vivimos de alta tentación autoritaria, en poder preservar esta condición de órganos autónomos, no obstante que, como ya se ha dicho acá, somos órganos de Estado, ¿no? Somos órganos de Estado que, sin embargo, tenemos que tener una clarísima vocación ciudadana. Y me parece que eso es fundamental ahora porque una de las cosas que yo he aprendido estando aquí al frente de la comisión y que refrendo ahora escuchando a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es que uno de los principales riesgos que se tienen cuando se vive en estados, voy a decirlo tal cual, autoritarios, ¿no? Es como estar embarazado, no se puede ser medio autoritario, es o no es autoritario, y creo que en ciertas condiciones se viven esas circunstancias en un país como este. Esto ocurre como resultado de un proceso histórico de expropiación de lo público, ¿no? De expropiación de estos ámbitos que nos pertenecen a todas y todos, a partir de visiones partidistas, a partir de visiones acerca de cómo debe ser o debe ejercerse el gobierno en un estado como el nuestro. Y creo que precisamente esa es la esencia que genera, que hace posible que germinen estos organismos públicos autónomos. No es casual que se den, como ya citaba Pepe Waldenberg hace un momento, en ámbitos como el de la educación, como el de la información,
como el de los derechos humanos, ¿no? Ámbitos en los que es importantísimo preservar este carácter público, que para ser tal tiene que ser de todas y de todos, no puede ser partidizado, no puede ser expropiado, no puede ser particularizado, no puede ser privatizado, porque en ese momento se pone en riesgo pues la esencia misma de lo público.